Muy buenas noches para todos, espero se encuentren bendecidos. Es un placer hermoso poder estar con ustedes en esta maravillosa noche. Hoy miércoles, iniciando un mes lleno de bendiciones, lleno de la voluntad, del plan, de la obra magnífica de nuestro Dios y Salvador. Quiero invitarles en esta noche a que oremos. Pongamos este tiempo en las manos de Dios, que sea nuestro Dios guiando este mensaje productivo. ¿Por qué productivo? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios prospera. La palabra de Dios tiene cumplimiento para esa obra que fue enviada. Vamos a orar en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Buen y Salvador Dios, te alabamos y te bendecimos, porque tú siempre nos has enseñado, siempre nos has mostrado el camino, ese camino de vida, ese camino de amor, ese camino de fidelidad. Y en esta noche queremos, Señor Jesús, escuchar tu palabra, porque ella es esperanza, porque ella reaviva, reactiva, mueve nuestra fe, porque por la fe viene el oír, oír con fe la palabra de Dios. Esa fe viene por el oír, oír el mensaje. Trae a nosotros cada día más palabra para fortalecer nuestra fe, porque esa fe se fortalece en el oír tu palabra y tu palabra es fuente de vida. Señor, instruye una iglesia que hoy te anhela, que te desea. Santifícanos cada día más y más, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. Todo lo que emprendamos sea para alabanza y exaltación del reino tuyo, precioso Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. En esta noche quiero hablarles sobre una epístola, una carta maravillosa, que es la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Es importante ver que en esta carta hay una idea central y es la venida del Señor Jesús. Pablo se enfoca, según el comentario de William MacDonald, dice que se puede deducir que en cada capítulo de estos 5 que componen la primera carta a los tesalonicenses se menciona la venida del Señor Jesús. Yo quiero en esta noche hablarles sobre este tema central que Pablo toca con los de Tesalónica, en este lugar estratégico, como lo llaman algunos historiadores. Era un lugar estratégico, comercialmente y políticamente. Y allí Dios usa a nuestro hermano Pablo para predicar y llevar el mensaje. Y vemos que va directamente a las sinagogas y allí expone el mensaje de Dios, la fiel palabra de Cristo, mostrando desde el Antiguo Testamento que el Mesías, que Jesús era el Mesías, el esperado por todos aquellos creyentes. Y quiero tocar 5 puntos sobre el cristiano que espera el regreso del Señor Jesús. No tiene lugar para 5 cosas: para ídolos en su corazón, para pereza en el servicio, para divisiones con sus hermanos y para desenfoques en sus mentes, y el quinto, para pecado en su vida. Entonces, el título de esta enseñanza es: el cristiano que espera el regreso del Señor Jesús no tiene lugar para 5 cosas en su vida: ídolos en su corazón, pereza en su servicio al Señor, divisiones en su comunidad, desenfoques en su mente, y ni tiene lugar para pecado en su vida. Y aquí vamos a ver cómo la Escritura nos guía en estos 5. El primero es: el cristiano que espera la venida del Señor no tiene lugar para ídolos. Sabemos, los que llevamos tiempo en el Señor, que no estamos hablando de una imagen, de una estatua. Estamos hablando que hay muchas clases de ídolos. Nuestros ídolos pueden ser nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestro tiempo de ocio o muchas otras cosas, el smartphone. La adicción, la dependencia a ciertas cosas pueden ser ídolos, porque ídolos es todo aquello que se robe tu atención más que Dios. Ídolos es todo aquello que se idolatra,
se venera de alguna manera, se tiene una exaltación hacia eso grandemente, y por eso hay ídolos profundos como nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos se vuelven en esos que veneramos, de alguna manera idolatramos al decir: si mi hijo no puedo vivir, mi hijo es todo para mí. Son palabras que contienen algún sinónimo de idolatría. Entonces, como dice esta enseñanza, el cristiano que espera el regreso del Señor, Jesús no tiene lugar para estos 5 puntos. El primero lo vamos a ver en la palabra de Dios. No tiene lugar para ídolos en su corazón. Esto lo vemos en el primer capítulo, del versículo 9 al 10. Y dice la palabra del Señor: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios. Escúcheme: dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10: y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, el mensaje de Pablo para estos de Tesalónica es que los elogia, porque dice que Pablo se dio cuenta que ellos recibieron y se convirtieron a Dios, y ese recibir a Dios implicaba dejar costumbres paganas, costumbres idolátricas. Y dice: y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Y vemos acá el tema teológico central de esta carta, como lo dice el comentario de William MacDonald. Dice: y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y que nos librará del castigo venidero. Entonces, el que espera el regreso del Señor, deja todo aquello que esté por encima de Dios. Jesús fue claro y dijo que el primer mandamiento es: ama a Dios sobre todas las cosas. La palabra de Dios es clara, que el que ama más a padre y madre e hijos que a Dios no es digno de Él. Vemos que el que no deja su vida para seguir a Cristo no es digno de Él. Entonces vemos cómo todo lo nuestro, todo creyente que espera al Señor tiene por supremo, por supremacía a Jesús, al Redentor, al que estamos esperando para nuestro libertar del castigo venidero. El segundo es: no tiene pereza para el servicio. Y esto lo vemos en el elogio que Pablo le hace a los de Tesalónica en el capítulo 2, versículo 9. Y dice: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles, ¿qué? Una carga. Saltemos al versículo 19 y mire lo que dice el versículo 19. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Si ustedes son nuestro orgullo y alegría. ¿Por qué son su orgullo y su alegría? Porque veían que el cristiano que espera el regreso del Señor busca compartir esas nuevas de salvación. Y como lo dice Pablo recordándole a los de Tesalónica, le dice: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios, versículo 10 dice: Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa y irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Les hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Versículo 13 dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas, lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y nos expulsaron, no agradando a Dios, y son hostiles a todos, pues procuraron impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacemos lleguen al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Pablo les está hablando y les está diciendo:
También les recuerda lo que es, pero cómo estos hombres se habían vuelto ejemplo para otras, resistiendo la persecución, la hostilidad que tenían contra ellos. Y Pablo los exalta. Entonces vemos aquí que es claro que el cristiano que espera el regreso del Señor quiere compartir en todo tiempo y en todo momento la palabra de Dios para que alcancen la salvación y sean librados del castigo venidero. El cristiano que espera el regreso del Señor no se enreda en divisiones con sus hermanos, no se enreda en divisiones con su comunidad. Y esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 12, y dice la palabra del Señor: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más que unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Versículo 13 dice: que los fortalezca interiormente para que, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, el creyente que espera el regreso del Señor sabe y tiene claro que hay que amar a su prójimo como a sí mismo. Que no deben ser contenciosos, ni envidiosos, ni divisores, ni maldicientes, ni nada de todo aquello que sabemos que son las obras de la carne. Pero el creyente que espera a Cristo Jesús es aquel que no se enreda en divisiones, sino que se ama más y más con sus hermanos en la fe. Porque esto santifica, porque esto limpia y fortalece el interior. Porque hay una venida del Señor y Él viene con su santidad para que sean que intachable delante de nuestro Dios y Padre. Esto debemos trabajarlo cada día más y más en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones. Divisiones por celos, por malentendidos, por comentarios, por ciertas cosas. Pero Pablo insta, Pablo motiva, Pablo instruye, Pablo exhorta a la unidad y le dice: ámense más y más los unos a los otros. Porque Pablo sabe que la división destruye, la división enreda, la división desenfoca, la división anula el amor. La división trae contiendas. Por eso Pablo escribe esta carta con invitaciones puntuales. El cristiano que espera el regreso del Señor no debe ser contencioso, no debe tener divisiones con su comunidad. El cristiano que espera al Señor Jesús, el cuarto punto dice: no se desenfoca en su mente. Entonces, el cristiano que espera al Señor no se desenfoca en su mente. Y eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 13. Dice: hermano, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Ves cómo Pablo les dice? No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, el cuarto punto, ¿cuál es? No se desenfocan en su mente. Y desenfocarse en su mente quiere decir que se preocupan por aquellos días que van a pasar, persecuciones, porque sabemos que estos hombres estaban teniendo persecuciones, estaban teniendo que enfrentar el ataque hostil de los judíos, tenían que estar todas aquellas cosas que estaban viviendo en su momento. Pero no, por eso Pablo los anima y le dice: mire, estos no tienen esperanza, pero yo quiero recordarles, le dice Pablo a los de Tesalónica, ustedes tienen esperanza. En Cristo Jesús los muertos van a resucitar.
y los que estemos en la venida de su arrebatamiento, seremos llevados a su gloria, a su presencia. Y Jesús lo dijo en sus evangelios. Vemos cómo Jesús lo dijo: yo no soy Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza. Como decía algún teólogo muy reconocido: qué tristeza el ateo que no tiene ninguna esperanza. Sabe que nace, crece, se desarrolla como ser humano, pero va a llegar un día de la muerte y de esa muerte no pasa nada. Pero nosotros los creyentes sabemos que estamos de temporada, momentáneamente en esta tierra, pero tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Pablo insta, motiva, exhorta, redarguye esto que está pasando. Si hoy ustedes mueren, tengan claro que el que prometió vendrá, y primero serán tomados ustedes, los que murieron en Cristo Jesús, en la intimidad, en la unión con Cristo. Y los que estén vivos seremos arrebatados, seremos tomados y llevados a las nubes, como lo dice la palabra, para encontrarnos con el Señor. Y el quinto punto dice: no le da lugar al pecado en su vida. El cristiano que espera el regreso del Señor Jesús no le da lugar al pecado en su vida. Y esto está en el versículo 23 del capítulo 5. Capítulo 5 del versículo 23. Dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que los llamó es fiel y así lo hará. Entonces, la instrucción final del apóstol Pablo para los creyentes que esperan al Señor es que el Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el cristiano que espera el regreso del Señor se mantiene clamando, buscando la santidad para ser conservado todo su interior y exterior, para tener una vida irreprochable, porque el que viene es santo y viene por una iglesia santa. Como lo dice el apóstol Pedro: porque el que os llamó es santo, sed santos, porque nada manchado y arrugado entrará en el reino de los cielos. Entonces, en la instrucción final de su primera carta a los tesalonicenses, Pablo le dice que el Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llamó es fiel y así lo hará. Entonces, el cristiano que espera el regreso del Señor Jesús no tiene lugar para estas 5 cosas: para ídolos en su corazón, para pereza en el servicio, para divisiones en su comunidad o congregación, para desenfoques en su mente, ni para el pecado. Quiero preguntarte en esta noche: ¿estás preparado? La venida del Señor es como ladrón en la noche. Ni los ángeles ni aun el Hijo sabe cuándo es la venida del Señor. Jesús da varios ejemplos: las 5 vírgenes sensatas y las insensatas, el mayordomo fiel, la gran cena. Muchos. ¿Cómo estamos en esta noche para si hoy viene el Señor? Podemos decir que no tenemos ídolos en nuestro corazón, que hemos sido perseverantes en predicar el Evangelio, que no tenemos divisiones con los hermanos de la congregación, que no nos hemos desenfocado en nuestra mente, ni que le hemos dado lugar al pecado porque anhelamos su venida, porque sabemos que Él viene por una iglesia santa y sin mácula, que viene por una iglesia que murió para sí, para vivir para Él, para ordenarse, arreglarse, ataviarse para el Dios de dioses, para el Señor de señores, para el esposo que viene por su novia. Recuerda estos 5 puntos para un cristiano que está esperando al Señor. No un cristiano que tiene por tarda y tardanza la venida del Señor, sino que cada día está preparado, cada día predica fuera
en tiempo y fuera de tiempo, que no permite divisiones para no estorbar a los hermanos, que no se desenfoca en sus pensamientos ni que le da lugar al pecado. No te olvides que Él viene cuando menos lo esperemos, que te halle haciendo lo correcto, que te halle haciendo su voluntad, que nos halle haciendo lo que permite que nuestros corazones crezcan en el amor de su fidelidad. Quiero orar por ti en esta noche. Señor Jesús, gracias. Gracias por instruirnos a través de esta carta maravillosa a los tesalonicenses. Que los que te esperamos a ti no tenemos lugar para los ídolos en nuestro corazón, para la pereza, para las divisiones en nuestras congregaciones, para los desenfoques en nuestros pensamientos, ni para el pecado. Señor, enséñanos cada día a ser esos hombres, esas mujeres que estamos seguros, que estamos convencidos de que todos los días debemos acercarnos al trono de la gracia, pedir perdón por nuestros pecados, pedir para que seamos respaldados cuando hablemos de tu nombre, para orar para que los que amamos sean alcanzados por tu salvación, por tu evangelio, y para que nos halles sin mancha y arruga, que podamos cada día humillar nuestros corazones delante de tu trono misericordioso, que sepamos que la gracia salvífica, que esa gracia redentora, que esa obra de Cristo Jesús es completa, fue completa para la redención del ser humano, y que en Él tenemos perdón de pecados. Pero aquel que vive para una vida de salvación se comporta y camina como alguien salvado, apartado de las malas cosas, apartado de las cosas que destruyen y desfiguran el camino de la salvación. Todo aquel que cree y está convencido de que merece la salvación, cuando hablo de que mereces porque es por gracia, pero el mérito es porque estamos caminando bajo esa gracia, bajo esa voluntad, y siendo aquellos que creemos que debemos comportarnos como alguien que busca la salvación, como alguien que busca el amor y la redención de su Padre amado. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa y maravillosa audiencia. Señor, esta palabra hoy nos haya exhortado, nos haya edificado y nos haya consolado de que tú vienes, como lo dijo el apóstol Pablo, para los que tenemos esta esperanza. Tú y yo tenemos esta esperanza. Un día vendrá, como se fue, como aquella palabra dice, que delante de 500 testigos se despidió. Y dijo, así como me voy, así regresaré. Esperamos ese Dios, que venga a redimir un pueblo, una iglesia, que venga a rescatar de esta tierra perturbada por la maldad y por las cosas vanas y efímeras. Tenemos la esperanza de las cosas eternas, las cosas que no van a pasar, sino de las cosas creadas para una iglesia que persevere hasta el final. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, te amamos en el Señor. Esperamos poder seguir compartiendo la palabra de Dios y ser fieles al mensaje de la palabra, y que esta palabra siempre sea aliento de vida para ti, aliento de esperanza para tus dificultades, aflicciones y preocupaciones, y sobre todo, como dice su palabra, que nos limpia, ella nos limpia, y que hoy nos limpia de todo aquello que tenemos sucio en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Amén. Le amamos en el amor del Señor, queremos orar por ti y que sea Dios guiando tu vida en una vida de santidad, en una vida intachable, en una vida guardada para aquel maravilloso Dios eterno. Amén.